Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana en la que no tuvimos sesiones, pero sí tensas comisiones y largas comisiones. Se espera que para la semana próxima haya una sesión, o al menos es la convocatoria de un sector de la oposición. Me acompaña a mi izquierda Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? Bien. ¿Te quedaste hasta las 2 de la mañana viendo la comisión? Investigadora del caso Libra, claro. No llegué hasta tal Sos el más joven y te quedaste, ¿no te pudiste quedar? Y no, porque yo manejo muy temprano. No, tremendo. Manejo Títulos muy del día. temprano. Comisión investigadora del caso Libra de Diputados realizó una maratónica reunión que se extendió por más de 8 horas. Comisión de Industria se realizó una nueva reunión informativa sobre la situación del sector pesquero. Comisión Mixta Revisora de Cuentas. La bicameral se reunió este martes en el Salón Ilía del Senado y analizó las auditorías sobre Acumar. Y bueno, decíamos que ayer se reunió la Comisión Investigadora del caso Libra. A las 16 horas empezó la reunión y terminó a las 2 de la mañana. Se pasó por alto el partido de River. Tuvo una larga exposición de invitados, como por ejemplo el querellante Martín Romeo, que dejó algunos testimonios que ya están en investigación en la justicia. También hubo algunas expresiones de invitados del oficialismo y por lo tanto lo que hubo fue el final de 2 reuniones que se pautaron en la última sesión, porque la comisión investigadora no tiene autoridades, porque hubo un empate, no fue posible elegir autoridades y quien presidió estas 2 comisiones fue el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, que es Adrián Pagán. Por ahora no hay otra prevista, porque no hay otra autoridad de la comisión que pueda llegar a convocarla, pero sí el miércoles, en caso de haber quórum, seguramente la oposición va a decidir si vuelve a convocar a una reunión con Pagán como presidente o si avanza en algún otro proyecto alternativo de otra comisión investigadora. En este caso hay por lo menos 3 meses, en realidad 3 meses es el tiempo que tienen para emitir un informe respecto a la situación del presidente o lo que la comisión considere fue la conducta del presidente al publicar un tuit de la criptomoneda Libra el último 14 de febrero. Me decía Gonzalo que sí, vos te fuiste a dormir tempranito. No sé a qué hora, pero te fuiste a ver a River seguro. No tan temprano, pero tampoco tan tarde, Mauri. Esa es la realidad. 2:10 terminó. Sí, 2:10. Estaba leyendo exactamente. ¿Por qué? Porque era la última reunión posible. No se podía posponer. Claro. Porque como no hay autoridades, no se pudo llegar a convocar otra. Entonces siguieron hasta las 2:10. Bueno, esto se dio por tercera reunión de esta comisión que quedó sin, por ahora, elegir sus autoridades y que en definitiva lo que marca es un poco la tendencia de continuar con, por lo menos en la agenda, con este tema, que en estos momentos, Mauri, está respondiendo algunas preguntas el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, no sobre ese tema todavía, claro. No sobre este tema todavía, pero la cuestión es, ya en diputados hubo consultas. Pero ¿qué pasó en aquella ocasión? Cuando Guillermo Franco se sentó en el estrado, ¿cómo es que se dice? ¿Estrado? Dije, ¿no? En el estrado del recinto de la Cámara de Diputados, ante las consultas por el caso Libra, no decidió responder en aquella ocasión porque, recordemos, a la semana siguiente, si no me falla la memoria, iba a venir aquí el mismísimo Francos junto con el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, y finalmente esa sesión no existió.
No, bueno, en realidad vino Francos. Vino Francos, Vino exactamente. Francos, sí, Francos sí vino, hizo una exposición el último día, creo que fue el 10 de mayo. El ministro de No Justicia. vino el ministro de Justicia, hizo una larga exposición Francos en la Cámara de Diputados sobre el caso Libra. En este momento estamos viendo a Francos en el Senado, donde está realizando la exposición que se hace mensualmente con el jefe de gabinete, dando el informe de gestión. Hasta el momento hizo un discurso introductorio de aproximadamente 40 minutos en los cuales destacó la situación económica del país con datos del INDEC. También confirmó que el gobierno no va a aceptar una suba de jubilaciones, que antes quiere cambiar el sistema. Habló de obras públicas, que me parece que va a ser uno de los temas más picantes que va a tener esta sesión, porque el Senado, y esto uno lo lee en el colegio y parece que queda ir, pero no, es verdad, el Senado es el representante de las provincias. Claro, entonces los senadores se toman muy en serio ese tema y las visitas del jefe de gabinete son reclamos de las provincias, el 80% de las consultas. Diputados es más para los temas nacionales o por lo menos los temas de alto impacto, o sea que seguramente va a responder de ese tema. Habló un poco de lo que son las rutas nacionales en su discurso introductorio. Se esperan, creo que hay como 30 oradores entre preguntas, respuestas, entre lo que son los cierres. El jefe de gabinete había pedido irse alrededor de 16, 17, no creo que se llegue, porque recordemos que Franco se está reclamando hace tiempo que el Congreso haga una ley, sancione una ley para reglamentar el artículo 101 de la Constitución y fijar las pautas de la visita del jefe de gabinete. Sí. Como no está reglamentado, esto es parte siempre de una negociación, ¿no? Sí, remarcó mucho en el comienzo, digamos, de su discurso, bueno, los datos de la inflación, ¿no? Lógicamente encaminados hacia abajo, en lo que fue el último índice, recordemos, Javier Milei recibió el país en diciembre del 2023 con una inflación promedio del 20%, que estuvo ahí rondando entre el 20 y el 25 entre enero del 2024 y diciembre del 2023, y hoy tenemos una realidad totalmente distinta, no solamente de un dígito, sino más cercana a los 0 puntos del porcentual. 1,7 fue la inflación en el mes de mayo de este año. Sí, bueno, destacó que justamente fue comparable solamente con la pandemia y si no hay que irse hacia algún mes suelto de 2017. Y también lo que tiene que ver con toda la comparación interanual, ¿no? Que obviamente da un crecimiento económico importante. Hace un año, recordemos, la recesión era fuerte en el primer semestre, los primeros meses del gobierno de Javier Milei, y obviamente se está notando un repunte. Destacó esa situación, dijo, tenemos otro país, y bueno, y ahora seguramente va a tener un ida y vuelta bastante tenso con Unión por la Patria, que es la ronda de preguntas que sigue. En este momento está respondiendo las preguntas del resto de los bloques opositores. Y otro tema, perdón, Mauri, que es muy importante, que habló del peligro o el daño que puede llegar a causar para las arcas del Estado y sobre todo para el gran objetivo que tiene el gobierno nacional económicamente hablando, que es el déficit fiscal cero, respecto a lo que ya se aprobó en diputados que tiene que ver... Lo acabo de decir, no me escuchás. Perdón, tenés razón, exactamente, pero justamente estaba leyendo esto, el textual básicamente, que habla de 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Sí, exactamente, como decíamos, lo que dijo Francos es que si no hay un cambio del sistema previsional, el gobierno no va a aceptar ningún aumento. Todavía no hay fecha en el Senado para sesionar, o sea que ese tema está bastante verde. Ayer temprano, en realidad llegamos, tuvimos un programa muy tenso, no sé si lo pudiste ver, de aproximadamente 15-20 minutos, muy interesante para repasarlo, total, totalmente. Lo haces rápido, con Leo Fredes y Guido Brandlasky, que están muy tensos los dos últimamente. Están muy tensos. Más tensos que Débora. Sí, Débora es intensa. Ellos están tensos. Un saludo para Débora. Mañana un saludo. Mañana tengo mañana y lunes. Lo cierto es que ayer los dos sabían mucho del tema pesquero. En el caso de Guido Brandlasky sabe mucho porque sigue en sí los temas de defensa y conoce mucho lo de Marina en general. Y bueno, hay un contacto también con la Marina Mercante. En el caso de Leo, es marplatense y bueno, cubrió los temas de pesca en la década del 90, en los principales medios de la ciudad y conoce cómo funciona. Hay una queja muy grande del sector pesquero porque no le están dando los números del negocio, ¿no? Y ayer hubo una reunión de la Comisión de Industria. Si te parece, Gonza, vamos a ver un tape y enseguida vamos con más de esto. Pero tenemos que seguir, a ver, y como lo venimos haciendo, nosotros cada vez que nos convocaron, estuvimos. Como cada vez que hemos convocado, ustedes han estado, como así también en alguna que otra reunión han participado también los empresarios, que podemos entender una parte de que hay ciertas cuestiones que no les cierran, pero que había que buscar alternativas.
Y alternativa, a ver, días atrás se presentó un proyecto de ley que seguramente se van a buscar más diputados que lo puedan acompañar, justamente buscándole tal vez un sentido, digamos, que sea más redituable para los empresarios, que la variable ajuste no siga siendo el trabajador. Vemos con todo mucha preocupación, desde el decreto 340, el decreto 273/25, que recién también lo mencionaron. Pero, a ver, lo que le queremos llevar nosotros de nuestro espacio, que tengan la tranquilidad que vamos a seguir insistiendo. Y creo que la semana que viene para nosotros y para todo el sector puede ser una semana clave, ya que hay convocada una sesión para el 2 de julio. Y creo que los diputados y diputadas presentes y el resto vamos a buscar justamente esa derogación del decreto del 340. Gustavo González era el diputado de Unión por la Patria de Santa Cruz, que exponía ayer en la reunión de la Comisión de Industria sobre la situación pesquera. Obviamente tienen preeminencia en estos temas los diputados que representan a zonas pesqueras, a zonas con salida al mar, como el caso de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y obviamente Mar de Plata, que es una de las zonas más afectadas. En Chubut creo que es uno de los conflictos más grandes de la industria pesquera, y esto ya se vio en varias comisiones. La Comisión de Industria se reunió varias veces. De hecho, la presidenta es chubutense, Ana Clara Romero de Chubut del PRO, y también creo que se reunió en un momento la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios por este tema. Placas preparadas sobre el tema pesquero tiene Gonzalo. Exactamente, sí. Mauri, más que nada vine a traer un poco la realidad. Claridad. Sí, de claridad y muy sobre importante todo, que nos clarifiques. Sí, de clarificación y sobre todo de qué fue lo que dijeron los invitados, porque recordemos, esta comisión de industria que, como bien dijo Mauri, la preside Ana Clara Romero, la diputada del PRO, representante de Chubut. Ahí lo vemos con el tema de la situación de la industria pesquera, en donde hubo 5 expositores presentes. Recordemos que dentro de la lista eran 10 los invitados, inclusive el secretario encargado del área a nivel nacional, pero que finalmente no estuvo presente. Fueron 5 los presentes ayer en esta comisión, y donde se remarcó sobre todo la coincidencia principal es el rol que debe tener el Estado a la hora de la intervención cuando estamos hablando, y no lo digo yo, sino que lo decía uno de los invitados, de la 8ª industria más importante a la hora de lo que genera ingresos de producción a las arcas del gobierno nacional, nada más y nada menos. Y ponían el ejemplo, imagínense lo que sucede si por ejemplo, estaría en peligro de extinción la industria ganadera, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué problema sería? Bueno, en este caso lo que vinieron a remarcar fue justamente la situación complicada, con suspensiones, con despidos en muchas empresas, y algunos datos que vamos a ir repasando. Las distintas miradas, está bueno. El secretario adjunto de Siconara, Ángel Raimundi, dijo, entre otras de las frases más importantes, que la presencia de ellos aquí, o sea, ayer en la comisión, tiene que ver con el apoyo que quieren brindarle a la iniciativa de algunos diputados declarando la actividad en emergencia económica. Otra cuestión que estamos viendo y mucho aquí en la Cámara de Diputados. Ya hemos tenido aprobación en la emergencia en discapacidad, ¿sí? A nivel nacional. Se han visto proyectos que están por venir en cuanto a la emergencia a nivel nacional para el sector de las universidades. Emergencia a nivel nacional para el sector de la pediatría, Mauri, que esto está vinculado con la situación del Garrahan. También en estos momentos tenemos proyectos presentados, por ejemplo, para lo que es una emergencia a nivel nacional para el sector pesquero. Y es una de las Tengamos en cuenta, cuando vinculadas. hablamos de emergencia, hablamos de la discrecionalidad que tiene un Poder Ejecutivo para mover partidas, por ejemplo, porque se está en emergencia. La verdad que suele ser importante la declaración de emergencia para los diputados, pero el Ejecutivo suele tener herramientas para mover partidas si lo quiere hacer. Exacto. En tal caso hay una declamación del Congreso en ese caso para que el gobierno no se quede un poco frisado en algunas áreas que se consideran sensibles, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a repasar otra de las declaraciones, otro de los invitados que estuvieron ayer presentes, en este caso Fernando Morales, el presidente de la Liga Naval Argentina, que habló de, fíjense qué buena esta frase y por eso la traje.
Si se está hablando del rol del Estado, no significa que la pesca no sea, como dice allí Morales, que la pesca es un negocio privado. Pero claro, la actividad es a nivel nacional, es decir, que tiene que tener un rol el Estado para controlarla, para ayudarla en este caso cuando estamos hablando de una situación de crisis. Aparte, así lo han a planteado, ver, ¿no? un detalle importante, el mar, el dueño del mar es el Estado. Exactamente, claro, un Las recurso 200 natural. millas son nuestras, o sea, Sí. son de todos los argentinos, no es que son de una empresa. Claro. Por lo tanto, hay un recurso que es de todos los argentinos y la explotación de ese recurso le pueden generar divisas a todos los argentinos, lo deberían generar divisas. Lo que siempre plantean cuando se habla de la pesca los expertos que vienen al Congreso es que está bastante desaprovechado el negocio, que podría haber una exportación infinitamente mayor. Son negocios, la pesca y la minería, que del otro lado de la cordillera, Chile, se generan muchos más divisas, dividendos, prácticamente viven de eso, Claro. no tienen soja y tienen a veces niveles de exportación o de comercio exterior mucho mejor que los nuestros, ¿no? Mucho mejor. Por eso, lo que dice aquí, vamos a repasar textual, dice que dice, nosotros tenemos un conflicto puntual, más rápido y mejor se puede llegar a solucionar si el Estado argentino juega su rol de autoridad. Dentro de ello, fíjense que repasando algunos de los datos, decía también Ángel Navarro, que lo repasábamos recién, estamos teniendo una crisis pesquera encubierta queriéndole bajar el 30% de lo que el marinero gana de su producción. Y aquí hay un tema muy importante y lo Hay vamos... un pedido de bajo de salarios, Claro, directamente. es un pedido directo, Porque exactamente. se entiende, claro, es una actividad que tiene valores internacionales y el salario en dólares está caro, pero claro, vivir en Argentina en dólares también tiene un costo por ahí más alto que el de otros países pesqueros. Exacto. Y ahí es donde está la discusión, ¿no? Bueno, y acá, Mauri, un poco quise traer las diferentes ópticas para que se entienda por dónde iba tanto los comentarios o la oratoria, el discurso de cada uno de los diferentes sectores que vinieron ayer a representar eufóricamente esta crisis, ¿no?, que está viviendo el sector pesquero. Fíjense, Mariano Moreno del Centro de Patrones Fluviales y de Cabotaje, fíjense lo que dice. Solo el 10% de los trabajadores de la pesca tienen un trabajo efectivo. Los demás tienen que renunciar después de cada temporada. Golondrina. Claro, El famoso trabajo golondrina. me acordé tal cual de lo mismo. Cuando aquí el diputado Vilca de Jujuy, el diputado de la izquierda, había presentado un proyecto para, bueno, qué pasa con esos momentos de la temporada donde el, por ejemplo, trabajador del cultivo en lo que puede ser tabaco, en lo que puede ser el azúcar, en los cítricos y demás, después de esos 3, 4 meses de producción, bueno, qué pasa después cuando se tiene que ir a otras y a veces no consigue y tiene que ir de un lado, a veces inclusive con el desarraigo que eso implica, irse a otras provincias, a otras ciudades, moverse todo el tiempo. Bueno, en este caso también dentro de la pesca hay un problema y Mariano Moreno, el representante del Centro de Patronales Fluviales y de Cabotaje, dice que el resto tiene que renunciar después de cada temporada y en muchos casos no saben cuándo van a volver a navegar, es decir, no tienen asegurado todo un año completo con un salario como corresponde y que deban tener que poder estar tranquilos mentalmente en este sentido de que todo el año van a tener trabajo. Solamente un 10% de los trabajadores tienen este trabajo efectivo. Otra de las ópticas dentro de esta crisis que vinieron a representar allí. Vamos a ir con otro textual para repasar. Juan Donato, del Sindicato Argentino de Obreros Navales, dice: la situación es muy crítica y se está haciendo mucho esfuerzo para evitar despidos, esto que vos decías, Mauri, una situación que me parece que enrola un factor común dentro de las palabras que se dieron ayer. Es el momento en el que el Congreso tome estos temas y actuar en consecuencias. Se escuchó mucho la palabra Congreso, se escuchó mucho el concepto de ponerse a trabajar y a legislar, sobre todo también, fíjense, fue justamente Gustavo González, el Y que hablábamos diputado, recién, diputado de Unión por Claro. la Patria de Santa Cruz. que hablaba de la derogación del decreto 340, al subrayar que faltan decisiones políticas que las tiene que dar el gobierno nacional, ya que no se puede estar ausente ante esta situación. Un factor común entre lo que piensan, obviamente, diputados de Unión por la Patria, que, a ver, tienen obviamente la mirada más crítica, más opositora al gobierno nacional,
y de alguna manera adoptan este reclamo del sector pesquero para también colaborar y al mismo tiempo hacerle entender al gobierno nacional que debe interceder en este sentido, y por eso remarcábamos que el factor común había sido el rol del Estado, ¿no?, en esta situación. Creo que nos falta la última placa para terminar de repasar un poco lo que... creo que era esta. Ahí está. Este es un dato buenísimo también para tenerlo en cuenta, Mauri. Este es el último orador dentro de lo que fueron los invitados, que se dio ayer en esta comisión de 1h15 más o menos. Ángel Juan Navarro, del Sindicato Obrero Marítimos Unidos, dijo: los marineros salimos al mar, pescamos, procesamos y todo lo que se produce arriba del barco va directamente al exterior. Y dice un dato que a uno le llama la atención o no, porque si está fuera de la materia, obviamente te puede llamar la atención. En Argentina consumimos solo el 5%. Claro, se exporta casi todo. Y se exporta el 95%. De hecho, no hay cadena de frío para movilizar el pescado en el interior del país, en lugares alejados. O sea, vos te alejás de las zonas pesqueras y no hay pescado porque no hay una cadena de frío que lo transporte, porque eso genera un costo, más el costo de pescado, y no se genera un mercado porque Argentina obviamente se come mucha carne. Claro, exactamente. Bueno, esto es un resumen un poco de las ópticas, de las frases y también de datos, porque más allá de lo que puedan dar como opinión, de contar las realidades, dentro de este tipo de comisiones informativas que sean justamente el hecho de informar, habla también de las estadísticas, como hemos repasado aquí, para entender un poco más la situación, más allá de que hemos escuchado a los expertos, ¿no?, como Leo Fredes y Leo Fredes está full y Brandlasky peor, Brandlasky con estado de indignación, Fredes con recuerdos de su infancia, claro, donde este tema de Mar del Plata, él es marplatense pero no había nacido, claro, nació esa época, fue realmente furor porque estábamos en contra de una reforma de la industria pesquera y bueno, es una industria muy fuerte. Mar del Plata tiene una de las fuentes de trabajo, la pesca, y bueno, y son ciudades donde hoy hay un reclamo muy grande, y bueno, en Argentina pasa esto, ¿no?, que hay un reclamo grande por un sector que no funciona o que no está en su mejor momento y se le pide inmediatamente al Congreso que tome alguna medida, que tome alguna decisión, que actúe, y se tiene que buscar la vuelta como para que se pueda contener. Sí, la pregunta es: ¿cuál va a ser esa actuación o esa no está intervención claro del gobierno? todavía. No está claro y es complicado pensarlo desde una emergencia. Pero no complicado por el deseo o no del gobierno de querer ayudar al sector, sino básicamente de que acá estamos hablando de que siempre hay un objetivo y es los números acomodados. Así como hablamos de que se complica la situación cuando se reclama para los jubilados, para las universidades, para el sector de la discapacidad o de la pediatría, bueno, también el sector pesquero en este sentido viene a traer un poco y a meter dentro de la agenda este tema, a ver cuál sería la posible solución. Sí, hay que ver el tema de, siempre se habla de una baja impositiva en el sector de la pesca, porque hay una competencia con países limítrofes que tienen casi una baja o una nula tributación. Siempre se habla del caso de Paraguay, hay mucha bandera paraguaya en los barcos de la Marina Mercante, porque ahí creo que no se paga impuesto a la ganancia directamente, y acá se paga 35% sobre la facturación, o sea que hay una presión impositiva muy fuerte de Argentina con respecto a los países limítrofes, y eso siempre es una limitante cuando se comparten algunos sectores, como el caso de la pesca, que claramente los ríos y los mares van de un país a otro. Entonces, esa situación siempre se viene planteando, seguramente va a haber más reuniones de esta comisión o de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios por la situación de la pesca. Gracias, Gonza, por el detalle de esta comisión que estuvo ayer tempranito, y justo nos tocó con Fredes y con Brandlasky poder cerrarla, y ahora recién vimos el detalle. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,
La provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Segundo bloque de la bancada, estamos con toda la información de la Cámara de Diputados. Renovamos equipo. A mi izquierda, el señor Martín Di Natale. ¿Cómo anda, Martín? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Bien? Y a mi derecha, el señor Marco Giorgetti, recién llegado desde Banfield, ciudad natal, y todavía residencia permanente. Zona sur del conurbano. Zona sur del conurbano bonaerense, hay que aclarar porque está mal decir zona sur. Es una cosa que les molesta a los que nacen fuera del mundo AMBA. ¿Por qué zona sur? Zona sur es la Patagonia. Sí. Sino que es... También es el sur, la zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Por qué es el sur? Vos sabés que los ramales, por ejemplo, el ramal del tren que va a esa zona a la que te referís se llama Ferrocarril Sur. Desde que se hizo, porque era lo que estaba habitado en ese entonces. Claro. Entonces quedó eso, digamos. Bueno, por ejemplo, el Roca que va ahí se llama Sur. Ferrocarril Sur se llamaba. Yo le digo Roca. Sur. Bueno, ya no es más Roca, pero yo le digo Roca. Ahora es la línea general Roca, pero en su momento eso era el camino hacia el sur. Pero a veces es fuerte cuando en televisión dicen zona sur, está la gente del sur, y claro, imagínate un patagónico está viendo y yo qué vendría a ser. GBA. Claro, sur de Gran Buenos Aires. Hoy supimos que el juez Daniel Rafecas pidió juicio en ausencia para los acusados de volar la Embajada de Lamia. ¿Por qué es importante este tema para nosotros? Porque estuvimos mucho tiempo, me animo a decir más de una década, viendo cómo se debatía la posibilidad de una ley que habilite el juicio en ausencia. Recién se sancionó este año y ya se aplica, Martín. Exactamente, Mauri. Bueno, esta es la primera vez entonces que se aplica la ley de juicio en ausencia y que alcanza en la requisitoria, el fallo del juez Rafecas, como bien vos decías, Mauri, a 9 ciudadanos iraníes y libaneses que están, de acuerdo a las pruebas que se presentaron, a los testimonios de esta causa bastante amplia que es la causa AMIA, estos 9 iraníes y libaneses están acusados de haber perpetrado o sea, hay una sentencia, no se pudo hacer el juicio porque en la sentencia no quieren venir los acusados, entonces no se puede hacer el juicio. Hay un pedido de Interpol para citarlos, para detenerlos. Las famosas alertas rojas. Las famosas alertas rojas. Exactamente. Detenerlos en cualquier lugar del mundo y llevarlos a la justicia argentina. Es más, eso fue posterior al primer pedido que se le hizo por parte de la justicia argentina para que puedan declarar no solo en la Argentina, las alertas rojas son posteriores. Estuvo el acuerdo con el memorándum con Irán, ¿te acordás? Del gobierno de Cristina Eso fue en Kirchner. 2013. Exactamente. Igual las alertas rojas ya estaban en ese momento. Estaban en ese momento. Creo que 2005, 2006, creo. Claro. Lo que planteaba ese acuerdo es que se pueda trasladar un juez, el juez que llevaba adelante el caso, a Teherán o a un tercer país para que puedan declarar ahí. Nunca estuvieron de acuerdo, obviamente, los iraníes implicados y ahora con el juicio en ausencia lo que permite de alguna manera es, está bien, no quieren venir al país, pero sigue adelante la investigación y va a haber una condena concreta a esos iraníes y libaneses acusados. Si tengamos en cuenta cómo funcionan estos casos, porque estos son debates que uno está acostumbrado acá en las comisiones de legislación penal, cuando el país tiene que juzgar a alguien que está en otro país, lo que se busca habitualmente es aplicar algún tratado de extradición, pero tiene que estar vigente el tratado de extradición. Tiene que haber habido un acuerdo entre dos países, porque bueno, vamos a hacer un tratado para que si yo tengo que pedir a una persona que está en tu país y vos una que está en mi país, haya condiciones. Todo el tiempo la Comisión de Relaciones Exteriores
que ahora preside Fernando Iglesias, estudia, trabaja y aprueba o no diferentes tratados de extradición. Exactamente. Cuando no tenés un tratado de extradición, no puedes hacer nada, que es lo que pasa con Irán. Sí. Y lo que se plantea en este juicio en ausencia, hay que decirlo, el que quiere puede acceder a la ley que fue sancionada, son muchas condiciones de defensa. Es más, Sí. creo que si son sancionados, o sea, se termina el juicio y aparecen después del juicio, se puede hacer de vuelta al juicio. Exacto. En realidad no es que se pueda hacer de vuelta al juicio, lo que le permiten a los condenados, una vez que está el fallo, si eventualmente se arrepintieron y quieren dar testimonio, lo pueden hacer y se abre una posibilidad nueva dentro de la causa que puede abrir lugar a testimonios, cosa que dudo que ocurra en este caso. Sí, ¿no? porque si no quisieron venir durante 15, 20 tantos años. Exactamente. Y además, Exactamente. muchos son funcionarios. Muchos ¿no? son funcionarios En Irán. del gobierno iraní, ¿no? Exactamente. Hay, son 10, no son pocos los que están Sí. acusados. Y hay varios que forman parte del régimen de la República Islámica de Irán. Y por eso, obviamente, tampoco prosperó en ese momento el acuerdo que sí fue ratificado por el Congreso argentino y que nunca fue ratificado por el Parlamento iraní. Alguno de ellos, por ejemplo, Bahidi, que era el momento ministro de Defensa, estuvo en Bolivia, por ejemplo, se le pidió un pedido de captura internacional que llegó tarde, obviamente, a Bolivia. Finalmente, cuando llegó el pedido de captura, ya se había ido de Bolivia. Pero bueno, son casos que, digamos, como decía Marcos, actuales funcionarios muchas veces están dando vueltas por el mundo, con lo cual para la Argentina es importante las alertas rojas de Interpol. Perfecto, Martín. Bueno, mientras estamos acá en el Senado, a pocos metros, se está realizando el informe de gestión del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Es la segunda vez en el año que el ministro coordinador, como se le llama al jefe de gabinete, expone ante el Congreso. Es una vez por Cámara, o sea que estuvo en diputados y ahora está en el Senado. Contame un poquito, Marcos, cómo viene la mano. Sabemos que es una reunión que va a durar un tiempo más, ahora están en parte de respuestas. Recién estaban comenzando los tiempos para los bloques más pequeños empezaron al inicio, el PRO y algunos bloques provinciales. Destacar un poco el contexto de lo que va el informe, este informe 143 que presenta el jefe de gabinete. Un total de 1.209 preguntas que se terminaron agrupando en 926. Estamos viendo en vivo al jefe de gabinete, Guillermo Francos. Es la imagen que vemos de Senado TV. Está respondiendo en este momento a las preguntas que le hicieron bloques opositores. Pongamos los habituales aliados, podemos decir, algunos partidos opositores y provinciales. habituales aliados, los bloques más pequeños, el PRO, los bloques provinciales y la UCR. Exacto. Que era el grueso de Unión por la Patria, ¿no? Exacto. Después viene la tanda de respuestas, de preguntas y respuestas a Unión por la Patria, ¿no? Que son los que más bancas tienen y que más tiempo demandan. 432 de esas 900 preguntas fueron de Unidad Ciudadana, uno de los bloques que está en Unión por la Patria. Es el que más consultas hizo, casi la mitad. El segundo bloque en cantidad de preguntas es la Unión Cívica Radical, que hizo 189 preguntas y que se las acaba de hacer y que está respondiendo en este momento el jefe de gabinete de ministros. Senadores que más preguntaron en este informe. Hay una ganadora que es de Unión por la Patria, Alicia Kirchner, la exgobernadora de Santa Cruz. 73 preguntas. 73 preguntas, la que más preguntas hizo. La sigue su compañera de bancada Silvia Zapac, también patagónica, de Unidad Ciudadana. Y aparece tercero un radical, Maximiliano Abad, de la provincia de Buenos Aires. Las preguntas que los ministerios que más tuvieron que responder, había el salón azul destinado a los asesores del jefe de gabinete de ministros. Es un clásico. Divididos en cada una de las áreas a responder. El ministerio que más preguntas recibió fue Economía, 408 consultas, y en segundo lugar la jefatura de gabinete. Tercero también podemos completar y mencionar al Ministerio de Capital Humano, que es el área más grande del organigrama de ministerios, y recibió 113, tiene todo el área social contenida ahí adentro, ¿no? Educación y demás.
Podemos ir comentando algunas cosas de las que sí ya dijo, ya respondió en su introducción, en su discurso de inicio. Que fue a las 11:30. 11:30 Estamos en y vivo en duró- este momento y son las 13:38. A las 11:30 duró 40 minutos. Sí, cerca de 40 minutos, un poco más de media hora. Habló de obras públicas, que fue algo que estuvo en diálogo final. esta semana con los gobernadores. El mismo Guillermo Francos, un poco encargado, o sus asesores más cercanos, como Lisandro Catalán, que maneja el área de interior, confirmó que hay 68 obras en proceso al que el Estado Nacional le ha dado prioridad. Tiene que ver con rutas nacionales, que es un reclamo fuerte de varias provincias. San Juan, Salta, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, provincia de Buenos Aires, entre Me las reconoció provincias. que va a haber Sí, obras ahí. sí, que ya se están realizando incluso. Según sus ¿Pero propias son palabras. obras nuevas o son porque eran muchas obras que él había dicho el año pasado que eran para complementar las que ya estaban Claro. vigentes? Y habrá de todo ahí en ese combo de 68. Seguridad. La tasa de homicidios más baja de la historia, dijo el ministro. Que nunca fue muy alta. Yo sé Claro, que esto somos un país... suena muy, muy fuerte, pero cuando hablamos de inseguridad en Argentina no hablamos de asesinatos a sangre fría como si en el resto de América Latina. No es la primera vez que un jefe de gabinete viene y que dice... incluso países de primer mundo. Y países del primer mundo. No es la primera vez que un jefe de gabinete viene y habla de la inseguridad en función de los Lo asesinatos. mismo hacía el gobierno de Frente de Todos. No, me acuerdo Aníbal Fernández, inclusive cuando fue jefe de gabinete hace 15 años, decía eso. Y claro, te quedás sin palabras porque es cierto, pero vivimos la inseguridad de otra manera acá, ¿no? Sí, sobre todo en las ciudades grandes. 3,8 por cada 100.000 habitantes. El dato estadístico que dio el jefe de gabinete. Con lo que tiene que ver con el Congreso, estamos viendo un semestre con pocas iniciativas venidas desde el Poder Ejecutivo. Tuvimos el DNU del acuerdo con el FMI, que apenas se trató en diputados en marzo, en las primeras semanas de marzo. Y después el proyecto, el último que ha mandado importante el Gobierno Nacional, es el de la reparación de los ahorros, tema de los... Del dólar colchón. De los dólares colchón. Sí, defendió el proyecto, Franco, un proyecto que está en esta Cámara de Diputados, pero que todavía no se trata. Defendió también las medidas que fueron Me parece que no se resoluciones trata- del Ministerio de Economía, que son las que se están utilizando. No, y también Lo las llamativo- 17 provincias, ¿no? Sí, claro, Adhirieron. y fueron Sí. acordando con las distintas provincias. Lo ¿Es cierto? llamativo me parece también es la advertencia que hizo Francos, ¿no? Con respecto al tema de los proyectos justamente los que se aprobó en diputados. Estamos hablando de aumento a jubilaciones, Sí. estamos hablando de moratoria y de fondos para discapacidad, de los cuales dijo ahora en el Senado, que están en el Senado por supuesto, que podrían ser convertidos en ley y que el presidente dijo que los va a vetar, que esto aumenta muchísimo el gasto público, con lo cual alertó de alguna manera Sí, esta idea del presidente de vetarlo. Sí, ¿no? habló Sí. de jubilaciones puntualmente y después incorpora la palabra pensiones, Mm, que uno infiere que habla de pensiones de discapacidad. claro. Lo que es interesante es que el gobierno debería recordar que la emergencia en discapacidad también incluye una mejora en las prestaciones, Claro. que no sé qué gasto público genera, pero no es parte del análisis, pero como está en el combo de las pensiones, es un tema en el que el gobierno está trabado, ¿no? Sí. Bueno, esa advertencia que fue con énfasis y que marca lo que más o menos los senadores también ya saben que va a pasar, no tuvo el mismo énfasis para pedir que sancionen este proyecto, si bien lo destacó y dijo que era importante para la seguridad de la iniciativa hacia adelante y que va a beneficiar a muchos que hoy tienen causas tributarias. Habló más de la importancia de las resoluciones y los acuerdos con las provincias, en ese marco Claro. lo que ya llevó adelante el Ministerio de Economía. Sí, el tema obras, decís vos que... No el tema de las resoluciones El que tiene que ver famoso con... pacto de mayo. No, También. claro, a ver, porque el tema de la reparación de los ahorros, hay un proyecto de ley, pero también hay resoluciones que fueron... claro, pero hay 17 provincias que se adhirieron. Exacto, Sí, por claro. eso. Sí, Eso viene de la exactamente. mano con lo que fue haciendo el Ministerio de Economía. Y eso es un tema, porque la provincia se adhiere y claro, hay muchas provincias que hay que ver si necesitan una ley para bajar los impuestos. Capaz que directamente lo hacen en forma de decreto, pero en Argentina, a nivel nacional, sin una ley no podés tocar un impuesto. Claro, obvio. Entonces, Sí, 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 sí. Y habló del Consejo de Mayo. no solo impuesto, perdón, Sí. sino los temas penales, que son parte de esta reforma, ¿no? Claro. Habló del Consejo de Mayo, que se activó esta semana y dijo que requiere del compromiso de todos los sectores para que avance
recordemos... Era en mayo de 2024. Ya terminó siendo en julio. En julio. En julio. Y ahora empieza para el julio de 2025. Empezó ahora para julio de 2025 y tienen que estudiar distintas iniciativas que tienen que llegar al Congreso de En su la Nación momento en nos algún pasó, momento. Martín, ¿te acordás con el Consejo Económico y Social de Alberto? Claro, que lo sí. anuncia después de las primarias. Y creo que no empezó. Tuvo un par de reuniones. Nunca funcionó. Estaba Gustavo Vélez ahí. Y el Consejo del Hambre también. La mesa del hambre. Ese mesa del hambre. Ese tuvo su conferencia de prensa triunfal. Sí, totalmente. Allá a comienzo de diciembre de 2020, Exactamente. 19. No, pero con este Consejo de Mayo que mencionaba Marcos, lo interesante es que en la reunión que hubo el martes en Casa Rosada, donde estuvieron representantes del sindicalismo, de los empresarios, de los gobernadores, hubo un reclamo también fuerte de los gobernadores, volvieron a plantear... Le puso plazos, Franco. Dijo que el objetivo es hacia fin de año presentar un informe con propuestas legislativas. Bueno, es interesante eso porque va a haber un recambio legislativo. No va a haber un gran todo cambio. Ahí el gobierno, no va a haber un gran cambio de relación de fuerza. El gobierno va a perder aliados y va a sumar propios. Pero sí es cierto que gobernadores y los que hoy son aliados van a tener mayoría en las dos cámaras. Entonces, si hay un acuerdo, me parece que el año que viene vamos a tener una actividad legislativa intensa. Terminamos entonces con el señor Francos, que sigue ahora en el Senado dando el informe de gestión. Sabemos, recién escuchábamos también a Francos hablar de las inversiones del RIGI, del registro de grandes inversiones que se aprobó como parte de la ley Bases, y uno de los sectores que más apunta es a la minería. Y hay un proyecto del diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica para sostener la protección ambiental de la minería. ¿Cómo es eso, Martín? Sí, a ver, es un proyecto de autoría de Ferraro, como bien vos decís, Mauri, que lo que establece sustancialmente es los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad minera. ¿No estaban ya? En varias etapas. A ver, es muy redundante todo esto, ¿no? Porque hay Es buena la palabra. Sí, hay demasiado, me parece, hay demasiada legislación y poco control, me parece, a priori. Es más fácil pedir una ley que pedir que vayan desde la Constitución Nacional en adelante, todos, pasando por todas las leyes que hay, han planteado resguardo al medio ambiente. Claro, hay un artículo de la Constitución, casi que delega en la nación el control del medio ambiente. Exactamente. Pero bueno, en este caso es una ley muy específica, el proyecto de ley que plantea Ferraro. ¿Cuál es el alcance? Bueno, la idea es que llegue a todo el territorio nacional de orden público, las disposiciones que se utilizan para la interpretación y aplicación de la legislación específica. Otro de los puntos que plantea el proyecto es que las empresas están comprendidas dentro de este régimen y de esta sección, las personas físicas y jurídicas también, públicas y privadas, que se desarrollen en la actividad minera, ¿no? ¿Cuál sería la autoridad de aplicación según este proyecto de ley? Bueno, la autoridad ambiental que designe la provincia, cuando el impacto ambiental del emprendimiento minero no exceda los límites de su jurisdicción. La máxima autoridad ambiental nacional intervendrá en casos específicos. Después lo que plantea es un apartado sobre audiencias públicas con el objetivo de habilitar espacios institucionales para el fortalecimiento democrático, profundizar y ampliar conocimiento técnico y sociopolítico y generar espacios participativos. Y por último, lo que plantea en líneas generales este proyecto de ley es que los responsables deben presentar ante la autoridad de aplicación un informe de impacto ambiental y no se podrá iniciar ningún tipo de actividad o trabajo sin aprobación expresa. Bueno, es como, yo te diría, lo novedoso de todo esto es que se le da un poco de mayor hincapié al tema de audiencias públicas, y todo lo que tiene que ver con presupuestos mínimos para la protección del medio ambiente en áreas mineras, ¿no? Cuando hoy la Argentina, claro está, hay una gran cantidad de proyectos de inversión extranjera, sobre todo en el sector minero, ¿no? Sí, algunas provincias aceptaron la minería, otras no. Este año me tocó estar en Salta en la elección y hay mucha expectativa de todos los bloques. Ahí creo que hay 5 proyectos vigentes y puede haber, creo que se podría multiplicar por 5 las inversiones actuales. Ha subido mucho la actividad económica. Sabemos el caso de San Juan, que es histórico. Sabemos el caso de Catamarca.
Creo que Santa Cruz también tiene alguna actividad minera, claro. Tierra del Fuego, Sí. y hay provincias que no aceptan la actividad como Chubut y Mendoza, que todavía son reacias a la minería, y que bueno, de alguna manera lo justifican en cuestiones ambientales. Y lo que plantearía este proyecto es la posibilidad de que también esas provincias tengan un resguardo, Claro. porque hay todo un debate, inclusive nación-provincias, de, bueno, nos estamos perdiendo una actividad económica que en Chile, que es exactamente la misma cordillera que Argentina, tiene creo que 80.000 millones de dólares de exportación de minería y en Argentina 3.000. Sí. Los números son escalofriantes. Son abismales, sí, Son totalmente, abismales. sí. Prácticamente tengamos en cuenta que Chile exporta toda una pampa húmeda de soja en minería que nosotros tenemos y no usamos. Claro. Exactamente. Es un tema complicado cuando hablamos de macroeconomía, de falta de dólares, como para que todos los presidentes digan, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Sí, en Chile el modelo básicamente es un modelo mixto, privado-público, más privado que público. Hay una empresa pública de cobre. Sí. Codere, pero- ¿no? No, Codere sí, me sale, no. Pero hay Codelco. mayor participación del sector privado, a diferencia de Bolivia, donde prácticamente está todo estatizado desde Evo Morales en adelante, ¿no? Se han nacionalizado los recursos y a También diferencia- creció muchísimo la industria de hidrocarburos en Bolivia, nacionalizado, porque, sí. claro, los inversores sabían que había un gobierno a largo plazo, Claro. e inclusive el cobro de regalías es mucho mayor que el de las provincias. Sí. O sea, tenemos provincias que cobran regalías muy bajas, Ujú. con servicios privatizados, y países limítrofes que cobran regalías altas Claro. con estatizados, o sea, hasta fiscalmente sirve. Exactamente. Pero bueno, es parte del debate que hay hoy y sobre todo en un momento donde, como decíamos, el tema de inversiones en el sector minero está muy candente. Gracias, Martín. La semana que viene, ¿qué tenemos, Marcos? Por lo pronto no está la sesión convocada para el próximo 2, el miércoles 2 de Exactamente. julio. Es una sesión pedida por Democracia para Siempre, que es uno de los bloques opositores. Hay algunas firmas de la UCR. ¿Y comisión el martes hay algo? Y se sumó ayer, esta semana se sumó el dictamen en familia de emergencia pediátrica, que está Ajá. dentro de ese temario. Pero falta presupuesto igual. Falta presupuesto, la idea era hacer un emplazamiento, hay una comisión menos para emplazar. En Una este comisión caso, menos para emplazar, claro. para este tema, y hay que ver si ayer sorprendió que, estos días sorprendió que la UCR y El martes y el fue eso. PRO, exacto, la UCR y el PRO trabajarán en un dictamen y lo presentaron en la comisión. Hay No que ver tenemos si- actividad de comisión la semana que viene. no Solamente tenemos sesión. todavía publicada Por actividad de ahora no comisión. tenemos. El viernes todavía hay tiempo. El viernes pueden aparecer, porque pueden parece que aparecer. como van a estar Sí. todos el miércoles. Y la otra semana es 9. Cae miércoles. Cae miércoles. El 9 de julio. Y después viene el receso invernal, donde habitualmente hay menos actividad Puedo decir que legislativa. tenemos casi un julio. Un julio difícil. Un julio muy difícil, porque aparte después en agosto tenemos el cierre de listas, que en este Claro. caso es en el 26 de agosto. Antiguamente, cuando la elección no tenía primarias, que esto vuelve a pasar ahora, el cierre de listas era en septiembre. Pero ahora, como es boleta única, papel, se requiere más tiempo y se adelantó para fines de un agosto. detalle, en julio tenemos cierre de lista en Provincia de Buenos Aires. El día 19 de julio. el 19 de julio. El Sí. 19 de julio la elección es el 7 de septiembre. Todavía Kicillof sostiene el desdoblamiento, pese Claro. a los pedidos ya a esta altura A esta difícil. altura es difícil cambiarlo. Estamos a Difícil 15 días, cambiarlo. a 20 Estamos días del cierre de lista. A 15 días, Claro. o sea, hay una rosca en las 8 secciones electorales para ver quién es Y candidato. semana que viene es el cierre de alianzas, ¿no? El Sí, cierre de Provincia alianzas. Buenos Aires. Claro. Exactamente. Y hay elección el domingo legislativa en Santa Fe. en Santa Fe y en Formosa. Sí, exactamente. Santa Fe y Formosa son dos lugares Sí. que tienen elección legislativa. En el caso de Santa Fe son para diferentes distritos, no son municipales. Exactamente, y hay también un tema de la Convención Constituyente Claro. que se vota. Bueno, gracias Martín favor, por un estar acá y gracias Marcos. Por favor. Nos vamos hasta mañana a las 3 acá en la bancada.